Hola a todos, quiero presentarme. Yo soy Katy. También me pueden encontrar como Katia Cora. Y hago este video porque quiero compartir con ustedes una experiencia que sé que les puede servir o les puede ayudar a muchos. Y tiene relación con un tema que abrí en mi Instagram, que es la infidelidad. Y cómo yo atravesé esa experiencia desde las dos caras de la moneda. Primero me fueron infiel y años después yo fui infiel. Y para mí la infidelidad hoy día es algo muy diferente a cómo lo veía antes de no experimentarla. Siempre había escuchado a muchas personas que vivieron infidelidad de alguna u otra forma y, por ejemplo, siempre me acuerdo de la historia de una vecina que le fueron infiel y yo no podía entender cómo ella, después de haberse enterado que le fueron infiel, ella perdonó a su pareja en ese momento. Y siempre me quedé con esa pregunta. Era una pregunta que me hacía colocar en esa situación supuesta de qué pasaría si a mí algún día me pasaba. Y bueno, uno tiende a lo mejor a reflexionar sobre el tema, pero vivirlo es otra cosa. Y cuando me pasó, yo ahí recién pude entenderla, recién pude comprender la magnitud de la situación, de poder primero entenderla y en ese momento que yo lo estaba viviendo entenderme y entender a la otra persona también. Porque en ese momento quien era mi esposo en ese momento, para mí fue algo terrible, fue algo que viví muy profundo porque fue algo que me dolió porque nunca me lo esperé de él. Era, era bien extraño porque a lo mejor eh, lo común es que eh, en algún momento haya esa desconfianza en la pareja. Por lo general uno ve más eso que la confianza. Entonces, eh, yo confiaba tanto y, y cuando pasó, me tocó entrar a un terreno totalmente desconocido y lo más bonito es que ese terreno era yo misma y a la vez también poder ir reconociendo también el terreno de la otra persona. Porque ahí yo comprendí que el tema de la infidelidad va más allá de quién es infiel o quién no. Es algo tan profundo, tan importante el poder mirar la relación que tengo. Eh, yo en ese momento me sentí dolida y herida porque yo confiaba. Y yo confiaba, pero después tuve mayor claridad de en qué era lo que yo confiaba. Y
Y en sí, claro, me tocó como revisar todo ese como trato que las parejas tenemos, a lo mejor cuando eh, se unen, eh, van surgiendo compromisos, ¿cierto? Y yo siempre recuerdo que yo le decía eh, que si en algún momento le pasaba algo con otra persona, que sentía cosas por otra persona, que me contara. Porque para mí siempre la libertad ha sido como muy importante y, y real, o sea, algo que no puedo negar. Cada ser, cada persona es libre. Y en esa libertad uno está con otra persona. Entonces yo, si bien eh, observo la Katy de esos años, yo estoy hablando 2018, varios años atrás, esa Katy mm, es totalmente distinta a la que soy hoy día, porque el grado de conciencia que tenía en ese tiempo no me permitía ver muchas cosas que hoy día veo. Y, y en ese momento recuerdo que empiezo como a repasar todos estos tratos que teníamos o lo que habíamos conversado con respecto a esto, eh, de qué es lo que se iba a hacer en caso de que pasara eso o qué sé yo. Y, y entendí que eso fue lo que más me dolió, porque una de las cosas que yo le pedí era eso, que tuviera la confianza de decírmelo, que, que obviamente, bueno, yo creo que la mayoría que vea este video va a pensar y va a decir, es que qué difícil eso, porque lo escuché mucho en ese momento y ahora todavía cuando de repente toco el tema con otras personas, de que es muy difícil, de que una persona te diga honestamente lo que está sintiendo, lo que está haciendo. Y, y claro, eso fue lo que más me dolió, que ya lo habíamos hablado, era como un acuerdo que teníamos. De hecho, a mí en algún momento me pasó algo con otra persona, de sentir cosas por otra persona y yo se lo comuniqué. Tuve ese valor, atravesé ese miedo porque da mucho miedo, miedo a perder a la persona, a quedarte solo, qué sé yo, mucho miedo. Y además de eso, me acuerdo que yo sentí mucha culpa y eh, mucho miedo de lo que de lo que yo estaba sintiendo. Y claro, hoy día lo veo muy distinto porque hoy día no temo a lo que siento, porque voy reconociendo lo que siento y voy aceptándome y aceptando lo que siento. Y desde ahí moverme y tomar decisiones, pero eh, tuvieron que pasar varios años para poder llegar a eso. Y, y una vez que me toca ir al otro lado de la moneda, donde, bueno, es un contexto muy distinto. Eh, yo ya cuando pasó esto estaba con otra persona eh, y a lo mejor en algún momento voy a comentar más detalles de eso, pero porque es una historia muy hermosa que terminó justamente por esto. Más que por el hecho en sí de haber sido infiel, sino que por lo que pasa después, ¿ya? En el primer caso, cuando me fueron infiel, yo perdoné esa infidelidad. Claro, la pasé mal, pataleé, lloré, reclamé, me acuerdo que lo acusé con su mamá, con mi familia y que todos tenían que saber lo que él había hecho, porque, claro, para mí era injusto. Para mí, yo recién había tenido a mi hijo, tenía, me acuerdo, como un año, mi hijo menor, y eso para una mamá que recién
está, digamos, comenzando esta nueva maternidad, porque yo tengo 3 hijos, y fue muy doloroso. Era como muy injusto para mí, era eh, horrendo. Y claro, después de haber pasado por todo ese periodo, que recuerdo que no duró tanto, porque yo puedo agradecer eh, cómo a mí Dios me ha ayudado en toda mi vida. Creo que es como el sostén que tengo en mi vida y que creo que todos lo tenemos, solo que no lo reconocemos. Y, y eso a mí me ayudó mucho y también a poder como ir comprendiendo de otra forma, ir viendo cosas que no veía de mí primero, porque recuerdo que eso me hizo enfrentar también un momento muy difícil como de autoestima. Claro, es como que me acuerdo que era una sensación como literalmente era una muerte en vida, porque yo me sentí morir. Y claro, hoy día entiendo que lo que muere es el ego, es esto eh, que uno creía que las cosas van a ser siempre como son y que no van a terminar o que no van a cambiar. Pero claro, en la vida uno se va dando cuenta que todo va cambiando, cosas se inician, se terminan y si no se transforman y así. Em, y al final esa situación me hizo despertar. Despertar a esa Katy que pudo conectar consigo misma, pudo mirarse, volver a mirarse, porque ahí me di cuenta de lo abandonada que me tenía yo misma. Y asimismo, como resultado, obviamente, tenía abandonadas muchas áreas de mi vida. Y ciertamente en ese momento la otra parte se debió haber sentido abandonado también o dejado de lado. Y que tiene mucha lógica por cuando las mujeres parimos un bebé, nuestra atención y todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser se vuelca a ese bebé, a esa vida en crecimiento, en desarrollo. Y, y la otra parte no siempre tiene esa conciencia de cuáles son los procesos de una madre o de una mujer cuando pare. Y si ni yo misma era consciente en ese momento. Hoy día puedo decirlo, pero porque tuve que atravesar muchas cosas para poder entenderlo y verlo. Y, y lo más hermoso de ese proceso es de haberlo vivido desde el amor. Em, Porque fue el amor lo que a mí me permitió perdonar. El, y que al final el perdonar trajo el aceptar a esa persona de que es un ser humano, así como yo, de que eh, tuvo sus razones, sus motivos, era su experiencia. Eh, yo sé que a lo mejor para algunos va a ser difícil de a lo mejor aceptar lo que yo hoy día estoy diciendo, pero es mi experiencia. Y, y no digo que sea la verdad, sino que es mi verdad. Es lo que yo viví, es lo que yo atravesé, es lo que yo comprendí y Dios solamente quiero compartirlo.
con mucho respeto y con mucho amor, porque sé que no es fácil pasar por algo así, porque sé que eh, puede doler mucho, podemos llegar a tocar muy fondo, a sentir a lo mejor en algún momento que no vamos a salir de ese hoyo, de sentirnos tan mal porque podemos llegar a sentirnos una basura, a sentirnos nada, a sentir que no valemos nada, que no le importamos a la otra persona para nada. Pero fue cuando yo lo viví, cuando yo fui infiel, y que pude comprender al 100% a esta otra persona. Más allá de justificarlo, porque no se trata de justificar nada, sino que se trata de que podamos hacernos responsables. Y ahí viene lo que les compartía en ese post de Instagram, que al final lo que trae la infidelidad es ese llamado a la responsabilidad de nosotros, en todo sentido, en toda área de nuestra vida. No digo que sea la infidelidad lo único que te llame a eso. Hay muchas situaciones que te pueden llamar a que te hagas cargo de ti mismo. El punto es que, en mi caso, eso es lo que en mi vida me ha marcado profundamente y, y fue donde más pude ver la culpa que yo traía dentro de mí, porque no es solamente que, ay, en ese momento yo sentía culpa por lo que pasó, sino que yo pude ver la culpa mucho más allá, no solamente por haber hecho o no haber hecho, sino que eh, el reconocer la culpa que traemos, por ejemplo, el solo, el ser mujer, por ejemplo, eh, yo creo que la mujer en sí carga con mucha culpa, no solo por a lo mejor haber sido infiel, sino por muchas cosas, sea en el rol que sea. Y creo que eso es algo que ha atravesado generaciones y que hoy día está cambiando porque al poder tomar conciencia de, de esta culpa, a mí me transformó, pude liberarme de esa culpa, el poder mirarla, el poder sentirla, porque yo hoy día puedo conversar este tema, pero antes, si hubiese a lo mejor hecho este video tiempo atrás, yo no podría ni siquiera hablar, porque, eh, porque la culpa te lleva a sentirte muy mal, te hace sentir poco valiosa. Y creo que es como lo que distorsiona la, la autoimagen, el autoconcepto, la autoestima. Y no solo las mujeres cargamos con mucha culpa, los hombres también. Y bueno, quería eh, invitar a quien está viendo este video eh, a poder ir liberándose de esa culpa, a ir liberándose de ese dolor, de ese sufrimiento, porque cuando yo estuve en ese papel, lo único que me liberó fue atravesar toda esa culpa, todo el hacerme cargo de lo que yo hice, de mi decisión, porque fue una decisión que mm, era un poco complejo explicarlo en ese momento porque yo me sentía tan confundida, no eh,
por una persona u otra, sino que yo me sentía muy confundida por lo que estaba pasando dentro mío, lo que me estaba pasando a mí. Y decía, pero ¿por qué? ¿Por qué hago esto si, por ejemplo, ¿por qué hago esto si yo quiero a la otra persona? Era como una incoherencia total que yo identifiqué en mí. Claro, incoherencia de lo que yo hacía, sentía y hacía, eh, de lo que pensaba, lo que quería. Y fue muy difícil, pero se puede salir de, de esos enredos mentales porque simplemente es colocar orden mirando, atendiendo tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, a tu cuerpo, porque no somos, no estamos separados. Nuestro cuerpo es tan importante, sobre todo en este ámbito, porque eh, es a través del cuerpo que uno en el fondo hace las cosas, sea lo que sea. En este caso, una infidelidad se comete por las cosas que se van sintiendo y se sienten en el cuerpo. La sensibilidad, todos nuestros sentidos se despiertan de una forma que nos llaman y hacemos lo que hacemos. Em, y poder también reconocer todo eso que sentimos. Em, Nuestras necesidades también, emocionales, nuestras necesidades psicológicas, físicas y espirituales también, porque creo que esto, por eso les digo, eh, no somos seres físicos solamente, ni espirituales solamente, no, somos seres integrales, somos un ser en unidad, todo está unido y no podemos separarlas. Si tratamos de actuar en separado, nos va a pasar eso, que nos vamos a sentir mal, nos vamos a sentir confundidos, no vamos a saber qué hacer, o vamos a hacer cosas que después nos vamos a sentir eh, arrepentidos, que eh, esa palabra me trae un recuerdo muy lindo, que me acuerdo haber escuchado mucho esa palabra durante mi vida, arrepiéntete o arrepentimiento, porque mi crecimiento eh, tuvo mucho de religión y escuché mucho eso. Entonces cuando yo comprendí el significado de esa palabra en la Biblia, porque estaba eh, en la Biblia muchas veces, pero cuando yo comprendí el significado de esa palabra, el origen, más que el significado, eh, que era como el escrito original de esa palabra en la Biblia, era, me acuerdo de la palabra metanoia, y que significa cambio de mente. Y fue como una revelación tremenda porque el arrepentimiento uno lo relaciona automáticamente con la culpa. Era como, tú eres culpable, así que arrepiéntete. Y la verdad es que yo no era culpable, yo era responsable de lo que estaba haciendo. Yo era... em, y claro, luego de todo ese proceso viene un real arrepentimiento, ese arrepentimiento origen, que es ese cambio de mente. Es como ese llamado, oye, el llamado a la responsabilidad,
cuando uno se hace responsable, sí o sí necesitas ese cambio de mente porque hay que poner orden. Y para colocar orden hay que hacer un cambio en nuestra mente. No sé si han escuchado que todo es mente. Nuestra mente es muy poderosa. Y por eso es tan importante colocarle la atención que requiere estar atentos a nuestros pensamientos, porque ellos son los que crean nuestra realidad. Espero más adelante poder compartir como a mayor profundidad todos estos temas, pero para que me vayan a lo mejor comprendiendo mejor. Pero sé que las personas que resuenen conmigo y con la información que estoy compartiendo, sé que van a ir comprendiendo. Porque este video yo lo estoy haciendo porque mmm, estoy segura de eso. Yo estoy segura que va a llegar a las personas que tiene que llegar y por eso lo estoy haciendo, para esas personas. Porque ese también es un llamado que he recibido hace mucho tiempo. Y hoy día lo estoy concretando, hoy día lo estoy haciendo y me estoy muy feliz por eso. Estoy muy agradecida porque sé que es muy importante. Y bueno, para ir cerrando, quiero agradecerles por haber escuchado todo lo que traje para compartir y, y agradecer también porque tengo la posibilidad de hacerlo. Y me siento muy honrada de poder compartir con ustedes desde mi corazón, desde mi experiencia, eh, estas cosas que yo sé que para quien está atravesando esta situación o ya la vivió, les puede ayudar. Eh, si necesitan contactarme o, o que los acompañe de alguna forma, eh, quiero que sepan que estoy aquí para eso y ese es el propósito también de estos videos. Así que muchas gracias. Quiero que cualquier cosita se atrevan a conversar, a preguntarme, eh, porque es necesario. Es necesario traer estos temas eh, que incomodan a lo mejor, que no gusta hablar. Para mí tampoco fue fácil estar acá, estar hablando de esto, abrirme a compartir algo tan íntimo que no solamente me incluye a mí, sino que a otras personas. Y, y la verdad es que lo hago con mucho respeto hacia mí primero y hacia las otras personas también. Aclarar de que eh, la primera experiencia que tuve mm, no fue la razón por qué yo me separé, porque eso pasó años después. Em, y, y también decir que ahí el amor solo se transformó y fue muy hermoso también, ha sido muy hermoso también ese proceso de transformación de, del amor que siento por esa persona eh, y también por el amor que siento por la segunda experiencia que les compartí. Gracias, los amo, mucho amor y mucha paz para todos.